Hola, en este video vamos a ver un poco de la teoría sobre cómo o de dónde salen las señales más usadas en electrónica, como las señales cuadradas o senoidales, etc. Lo primero que vamos a definir es un oscilador. Un oscilador es un circuito electrónico sin entradas y con una salida, en donde a su salida sale una señal periódica. Cuando hablamos de señales periódicas usadas en electrónica tenemos la más común por ahí, la senoidal. Tenemos cuadradas, bipolares o monopolares, rectangulares, también bipolares o monopolares, triangulares, bipolares o monopolares, y el famoso diente de sierra. Es decir, que podemos tener cualquier tipo de señal, como las que vemos en pantalla, mediante algún oscilador. Pero también vamos a definir los generadores de señales. Un generador de señal tiene la misma definición que un oscilador y genera los mismos tipos de señales en su salida. La diferencia radica en que el oscilador es un circuito, por ejemplo, un oscilador de puente Gaussian o un circuito integrado 555 como monoestable. Un generador consta de un circuito oscilador más algún otro circuito que transforma la señal de una forma u otra. Es decir, si yo quiero determinado tipo de señal, no necesariamente necesite un oscilador de esa señal, sino que la puedo obtener transformando alguna otra señal. ¿Sí? Lo más común es cuando tenemos una señal cuadrada monopolar que nos da un 555 o una rectangular monopolar. ¿Sí? Añadiéndole algún otro circuito podemos transformar esa misma señal en una cuadrada bipolar o rectangular bipolar. Lo primero y más útil son los integradores y derivadores. ¿Sí? Los integradores y derivadores son circuitos que utilizan un capacitor, resistores, inductores y normalmente un amplificador operacional. Así que primero vamos a analizar las respuestas de los elementos para cada excitación. Vemos por ejemplo el resistor. Cuando la excitación es una fuente de tensión, ¿sí?, la respuesta tiene la misma ley de variación que la excitación, es decir, no me cambia nada. Lo mismo cuando lo excito con una fuente de corriente. La respuesta, de vuelta, tiene la misma ley de variación que la excitación. En cambio, el capacitor y el inductor cambian esa respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo excito un capacitor con una fuente de tensión, la respuesta es la derivada de la excitación. Y si lo excito con una fuente de corriente, la respuesta es la integral de la excitación. Y vemos acá abajo que el inductor, ¿sí?, trabaja de forma opuesta al capacitor. Obviamente que estas respuestas tienen una constante, ¿no?, como la C de la capacidad o la L de la inductancia de la bobina. Pero bien, como circuitos integradores tenemos dos tipos. Se puede hacer uno tipo RC o un tipo RL, ¿sí? Este sería el esquema básico. Luego se le podría agregar un operacional para como seguidor de tensión o como con un poco de ganancia, simplemente para acoplar algún otro circuito. O también se puede hacer con transistores o cualquier elemento activo, ¿sí? Pero el esquema básico es este. Y vemos que la condición de diseño es para que este integrador funcione correctamente. Por ejemplo, que acá el producto RC tiene que ser mayor o igual a T sobre 2, que es el periodo de la señal que vamos a inyectar a la entrada, ¿sí? Lo mismo para el circuito LR. También tiene su condición de diseño. Para el derivador también tenemos un circuito RC o RL. Vemos que son opuestos, ¿no? Simplemente cambiar el lugar del capacitor y la resistencia. Acá también, ¿sí? Y lo transformamos en un derivador. Y estos también obviamente tienen sus condiciones de diseño. Entonces, mediante el siguiente cuadrito nos podemos ayudar para transformar los distintos tipos de señales más usados. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrada y la integro, o le pongo un integrador,
a la salida voy a tener una señal triangular, ¿sí? Y si esa señal triangular la derivo, voy a tener una señal cuadrada de vuelta, ¿sí? Si otra vez derivo la señal cuadrada, voy a tener una señal impulso. Entonces yo puedo jugar y trabajar con esto para, mediante una sola señal, tener otros tipos de señales diferentes. También cabe aclarar que estos tipos de circuitos son pasivos, es decir que normalmente la señal de la salida no solamente va a estar integrada o derivada, sino que su señal se va a ver atenuada bastante, ¿sí? Dependiendo la frecuencia y las constantes RC o LR. También tenemos lo que son los conformadores de onda senoidal. Tenemos varios tipos. Uno es este muy simple con uno operacional y dos diodos, con la condición de que la entrada tiene que ser una señal triangular, ¿sí? Y a la salida voy a tener mi señal senoidal, ¿sí? También hay que tener cuidado con las amplitudes para que no sature, y tener cuidado también con la frecuencia de esa señal, ¿sí? Para que, como sabemos, el operacional tiene un ancho de banda limitado, entonces trabajamos con frecuencias o un rango de frecuencias limitado. Acá tenemos otra red conformadora senoidal, esta vez un poco más complicada y compleja, pero también se alimenta con una señal triangular. Después tenemos algo muy interesante, que es el comparador de cruce por cero, que lo que hace este circuito es toda señal que ingrese por esta pata, ¿sí? La no inversora, BIN, se compara con 0 volt, simplemente con masa. Entonces cuando la señal sea mayor a 0 volt, ¿sí? La salida va a ser una tensión de saturación positiva. Y cuando la señal sea más chico que esta tensión de 0 volt, me lo va a tirar a menos voltaje de saturación. Entonces yo puedo transformar cualquier señal periódica en una señal también periódica, pero cuadrada o rectangular bipolar, ¿sí? Eso lo puedo cambiar. Por ejemplo, si yo pongo una señal bipolar acá y cambio esta tensión de alimentación negativa por simplemente masa, lo que voy a transformar es que voy a tener una señal también cuadrada o rectangular, pero monopolar en este caso, porque va a variar entre la tensión positiva y 0 volt.